Aquí, bienvenidos a esta sesión del 22 de junio. Vamos a continuar con algunos salmos selectos que la liturgia pues toma de la Sagrada Escritura para que conectemos, ¿verdad? Sobre todo con aquellos hermanos y hermanas que viven diferentes circunstancias o para que ellos también se asocien a los momentos en que nosotros vivimos en cada etapa de la vida. Puede ser momentos de alegría, de preocupación, de angustia, de enfermedad. También hay momentos de gozo, momentos de alabanza y de todo tiene la Escritura, sobre todo en esta sección de los Salmos que no por nada pues son considerados parte de esos escritos de literatura sapiencial, porque nos muestran cómo Dios va caminando con su pueblo, Dios habita con nosotros y precisamente nos va ayudando a hermanar también entre nosotros en la fe, vamos hermanando con todos los demás hermanos nuestros en los que, si bien vivimos diferentes circunstancias y momentos de la vida, nos sentimos siempre unificados por la palabra, unidos en Cristo también, que es palabra encarnada. En nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Padre Celestial, en esta mañana que nos regalas, nos ponemos agradecidos ante ti, porque sabiéndonos objeto de tu amor, nos has ofrecido en los salmos el camino para expresar a través de la oración cualquier sentimiento humano. Sobre todo porque en estos textos de los salmos no solo expresamos un sentir, sino también nuestra determinación de alabarte, de reconocerte, de darte a conocer también, de orientar nuestra vida para que nuestra vida entera sea expresión de esa alabanza que merece tu nombre. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar ahora en los salmos. Este texto, el Salmo 42-43, se considera una sola obra, aunque son dos salmos. Un salmo que nos habla del anhelo de Dios, de cómo nuestra interioridad busca al Señor. Tenemos aquí el texto, comienza con un título: al maestro de coro masquil de los hijos de Coré. Como la sierva suspira las corrientes de agua, así mi alma te suspira, oh Dios. Mi alma está sedienta de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan día y noche, mientras todo el día me dicen, ¿dónde está tu Dios? Esto yo recuerdo mientras mi alma delante de él se derrite. Avanzaba entre la multitud, la precedía hasta la casa de Dios, entre las voces exultantes y ensalzantes de una multitud en fiesta. ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué gimes sobre mí? Espera en Dios, todavía lo alabaré, salvación de mi rostro y Dios mío. Sobre mí se abate mi alma, porque de ti me acuerdo desde la región del Jordán y del Hermón, desde el monte Misar. Abismo llama abismo al fragor de sus cascadas. Todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. De día Yahvé me manda su fidelidad y de noche su canto está conmigo. Oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me voy triste, oprimido por el enemigo? Con su crueldad mis adversarios me han despedazado mis huesos, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué gimes por mí? Espera en Dios, todavía lo alabaré,
salvación de mi rostro y Dios mío. Hasta ahí el texto. Y después viene el 43, que viene a ser como el cierre de este salmo. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Líbrame del hombre falaz e inicuo. Tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué debo irme triste, oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad, puedan ellas ayudarme y llevarme a tu monte santo y a tu morada. Vendré al altar de Dios, al Dios de mi jubilosa alegría. Te alabaré con la cítara, Dios mío, Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué gimes sobre mí? Espera en Dios, todavía lo alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. Bien, como vimos en el primer versículo del 42, que es la primera parte de este salmo, comienza diciendo al maestro de coro Masquil de los hijos de Coré. Bueno, masquil es un tecnicismo utilizado seguramente para indicar la calidad sapiencial del salmo. Ujú. Probablemente subyace también una denotación de tipo musical. El término aparece 13 veces en los títulos de los salmos, por ejemplo aquí en el 42, pero también en el 44, 45, 52 a 55, en el 74, 78, en los salmos 88, 89 y en el 142. Los salmos que están así unidos por un guión son parecidos a este, que está unido al 43. O sea, manejan más o menos las mismas ideas o vienen a cerrar lo que se venía presentando en el salmo anterior. Aquí este complejo, bueno, este salmo 42-43 pertenece a un complejo de salmos que va del 42 al 49. Tiene un título marcado para todas las composiciones. De los hijos de Coré, así se les llama a todos estos salmos. El título será retomado también en los salmos 84-85 y 87 a 88. De Coré se habla en Números 16. Es el jefe de la rebelión contra el poder sacerdotal de Moisés y de Aarón. De su protesta duramente reprimida surgió una línea sacerdotal de la cual habla el primer libro de las Crónicas, atestiguando que los coreitas atendían el servicio litúrgico y eran custodios del umbral de la tienda. El salterio de los hijos de Coré se presenta como una apasionada celebración de Jerusalén y de la liturgia. Bien, entonces, después de la rebelión del padre de Coré, pues viene aquí el reconocimiento de que los descendientes se dan cuenta de la grandeza de Dios y deciden servirlo. No toman unos primeros lugares dentro del servicio litúrgico, eso corresponde a los descendientes de Aarón, sino que van a ser asociados en tiempo posterior a ese servicio, como signo de, pues, que se les ha, no tanto perdonado, porque el pecado fue más bien de Coré, sino se les reconoce como un grupo que a pesar de haber tenido una raíz rebelde, ha reconocido a Dios y entonces tienen una función auxiliar en la alabanza. Ujú. Bien, el segundo libro del Salterio comienza con esta obra maestra, que incluye la célebre imagen de una sierva sedienta y la declaración del versículo 3 que dice, mi nefesh o garganta está sedienta del Dios vivo. El término nefesh, recordemos, se traduce como alma en la Septuaginta. Mi alma está sedienta del Dios vivo, así aparece en nuestros textos, sobre todo litúrgicos, tanto en el Salmo en misa como en la liturgia de las horas.
Aunque el salmo está dividido en dos partes por la numeración hebrea y griega, constituye una composición única, confirmada por su unidad temática y estructural y por la antífona que se repite 3 veces. Hay una antífona en los versículos 6 y 12 del 42 y el versículo 5 del 43. Entonces, si vemos acá en el 6, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué gimes sobre mí? Espera en Dios, todavía lo alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. Versículo 12, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué gimes sobre mí? Espera en Dios, todavía lo alabaré, salvación de mi rostro y Dios mío. Y luego acá, al final, tenemos, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué gimes sobre mí? Espera en Dios, todavía lo alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. Ahí está la clave. Nos damos cuenta entonces que se trata de una misma composición, a pesar de tenerlo en dos salmos distintos. Por eso se considera que el 43 viene a ser parte de esta unidad temática y estructural que comienza con el Salmo 42. La repetición de la antífona, un soliloquio del alma, es decir, el alma está hablando sola, crea un crescendo que culmina en una fuerte esperanza de solución al drama. Este salmo refleja la nostalgia del templo y de Dios, distribuido en 3 tiempos. Primero, el pasado maravilloso de Sión, o sea, la ciudad, el monte donde está el templo de Jerusalén. Los versículos 2 al 6 del 42, que son estos primeros 6, nos habla del pasado. Tiene aquí un suspiro, que el alma suspira a Dios, está sedienta de Dios. Se pregunta, ¿cuándo vendré y veré el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, me preguntan dónde está tu Dios. Yo recuerdo, mientras mi alma delante de él se derrite, que recuerda que avanzaba entre la multitud, la precedía hacia la casa de Dios, entre voces exultantes. Se pregunta entonces, ¿por qué te aflijas, alma? ¿Por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué gimes sobre mí? Espera en Dios. Todavía lo alabaré, salvación de mi rostro y mi Dios. Por tanto, ahí está evocando un pasado de cuando esta persona se dirigía al templo a alabar a Dios en Sión, en el monte Sión. Luego viene el presente, que es amargo en la tierra lejana, una clara referencia al exilio, desde los versículos 7 al 12. Tenemos acá, sobre mí se abate mi alma, porque de ti me acuerdo desde la región del Jordán y el Hermón, desde el monte Mizar. Bien, entonces ahí se habla de algunas regiones que están ciertamente alejadas de Jerusalén. Abismo llama a abismo. Aquí podremos poner como pone la liturgia. Podríamos poner aquí un abismo llama a otro abismo, al fragor de sus cascadas. Todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. De día Yahvé me manda su fidelidad y de noche su canto está conmigo. Fíjense cómo también esta expresión de poner Yahvé con las solo consonantes es una transliteración del texto hebreo, porque recordemos que en hebreo no existen las vocales. Cuando uno ve el texto hebreo, aparece precisamente así, una yod, una g, una vav y una yod, que se transliteran como JHWH. Entonces, de día Yahvé me manda su fidelidad y de noche su canto está conmigo, oración al Dios de mi vida. Por tanto, fíjense Dis- cómo, perdón, Disculpe, padre, también este salmo en el versículo 9 hace referencia al Salmo 91, cuando dice, por la mañana proclamamos tu misericordia y de noche tu de fidelidad, noche la ¿cierto? fidelidad. Sí, Ok. así es. Y aquí, por ejemplo, tenemos que este salmo va reconociendo la fidelidad de Yahvé que acompaña a su pueblo en el exilio.
O sea, en el presente en que el salmista elabora este salmo, lo hace, fíjense, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, diciendo, todo a mi alrededor se ve gris. Sin embargo, Dios me manda su fidelidad, me expresa que Él es fiel. De noche su canto está conmigo, oración al Dios de mi vida. O sea, Dios me sostiene y en medio de este exilio yo canto al Señor, canto a Yahvé, lo reconozco como el Señor de mi vida. Pero también en el versículo 10 le pregunta, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me voy triste, oprimido por el enemigo? Es la pregunta que se hacen todos los deportados, todos los exiliados. Ajá. Si ellos se portaban bien y cómo es que llegaron los babilonios, les destruyeron el templo, masacraron miles de personas y se llevaron a las personas letradas prácticamente y sus familias, se los llevaron de esclavos a Babilonia. Dicen, pues si nosotros no habíamos hecho ningún mal a nadie. Ujú. Por eso la sensación del olvido, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me voy sintiéndome oprimido por el enemigo? Con su crueldad mis adversarios me han despedazado mis huesos mientras me dicen, ¿dónde está tu Dios? O sea, burlándose de los israelitas, de los hebreos. Finalmente, ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Por qué gimes por mí? Espera en Dios, todavía lo alabaré, como diciendo, en el futuro nuevamente podré alabarlo, salvación de mi rostro. Aquí el rostro pues, representa a toda la persona, es lo que se llama una metonimia. La metonimia es diferente de la metáfora. La metáfora es como que una palabra que puede simbolizar otra, así como el sol es un símbolo de Dios. Ajá. Pero una metonimia es cuando digo una parte que hace alusión a un todo. Entonces el rostro hace alusión a la persona entera. Salvación de mi rostro, es salvación de mi integridad y Dios mío. Ujú. Muy bien. Y luego, más adelante veremos la tercera sección, que es el futuro, en el Salmo 43, donde el orante, o sea, el salmista, espera ser guiado por Yahvé. La antífona, con sus dramáticos porqués, expresa la tensión entre temor y esperanza en un diálogo introspectivo, esperando la acción divina. La belleza y la espiritualidad de este salmo pueden ser apreciadas con la música polifónica de Palestrina como fondo. Palestrina es un compositor católico allá en Italia que hace obras extraordinarias. Entonces, destacando profundidad y anhelo místico. Voy a ver si les consigo ahorita un- una pieza de Palestina, de Palestrina, Palestrina, este compositor, así se apellida. Ujú. Bien, entonces entramos a la primera sección, los primeros versículos del 2 al 6, el pasado feliz. Aquí se evoca entonces un pasado feliz. El salmista, al igual que la sierva sedienta, experimenta una profunda tristeza por estar desterrado lejos del templo Sión, que es para él una fuente de vida. Esta lamentación es especialmente intensa si se considera que el protagonista, o sea, aquí el salmista, podría ser un sacerdote o levita obligado a vivir en una región mayoritariamente pagana, que vendría siendo Babilonia, cerca de las fuentes del Jordán, lejos del centro de su fe y su vida. Las fuentes del Jordán, ¿dónde están? No es a lo largo del Jordán, es en el norte, allá por más o menos del mar de Galilea, todavía yendo hacia el norte, hay una región que se llama Dan. Voy a ver si ponemos aquí precisamente un mapa. Le ponemos Galilea, Israel. Ah, pero
Vamos a poner así, mar de Galilea en Israel. Ahora sí. Aquí nos manda el mar. Ese es el mar de Galilea. Sabemos que el Jordán viene todo este camino, lo que es entre la frontera entre Israel, Cisjordania y de este lado está Jordania. Entonces, toda esta línea divisoria viene siendo el Jordán, pero también hacia el norte el Jordán viene desde acá arriba y más o menos por esta región está la antigua Dan. Ujú. Y como vemos, colinda directamente con Siria de un lado y del otro lado tenemos el Líbano y aquí está el monte Hermón que se menciona en el Salmo. Entonces, a los sacerdotes de Jerusalén que estaban acá, los babilonios se los llevan primero hacia el norte, van camino hacia dónde? Hacia Babilonia. Se los llevan por todo este recorrido y luego van a bajar a Babilonia, que estaba un poco al sur de Bagdad, ujú, en Irak. Todo eso iba a ser el recorrido. Entonces aquí el salmista escribe este texto por esta región, ajá, por donde están las fuentes del Jordán y el monte Hermón. Por esta zona, por ahí van cuando escribe el Salmo. Ujú. Padre, una pregunta. Sí, El recorrido de bueno, de todas las personas que iban exiliadas, ¿era a pie? sí, pues ¿Iban claro. caminando? Sí, no había camiones. Se los llevaban ¿O caminando. caballos? ¿O en, no No, sé, pues los esclavos iban caminando. Los babilonios sí podrían ir a caballo, ¿verdad? Pero también tenían un ejército muy numeroso, una infantería muy numerosa, y no había caballos para todos. Recuerden que en los ejércitos antiguos la caballería era un ala, una sección de un ejército. Los infantes, los que se encargaban ahí de las lanzaderas, de las catapultas y todo eso, ellos se iban a pie. Ujú. Entonces, el recorrido era largo, era extenso. Aquí está la llamada media luna fértil, que empezaba precisamente desde Egipto, desde el delta del Nilo, toda esta zona de la orilla y luego esta subida y luego la bajada eran las únicas zonas donde había vegetación, porque ahí corren muchos ríos. Y acá precisamente bajando donde está Bagdad actualmente, fíjense aquí se notarían los afluentes, el Tigris y el Éufrates, ujú, que pasan aquí justo al lado de Bagdad y me parece que Babilonia ocupaba lo que es el sur de Bagdad y estas regiones como ciudad. Ujú. Bien, entonces tenemos ahí el salmista va haciendo esa memoria, vemos que va haciendo sus recuerdos mientras lo llevan cautivo. Comienza el recuerdo entonces con el pasado maravilloso que provoca un llanto profundo, aunque el orante está rodeado por las aguas del Jordán. Estas no pueden saciar su sed. Solo las lágrimas llegan a sus labios resecos y su única sed es por el agua de Sión, por Dios, la fuente de agua viva. O sea, aquí sí es una metáfora. El agua que anhela la persona, el salmista, es el agua de Sión, es decir, la palabra de Dios que es fuente de agua viva, según Jeremías 2:13. Esta sed es casi física y animal, como la de la sierva, o sea, como una sed que alimenta a un ser vivo, como la sierva. El recuerdo de Sión, en el versículo 5, llena la lamentación de una melodía nostálgica, que aunque hace presente más oscuro, el presente más oscuro también lo sostiene con la esperanza de un retorno. El orante se pregunta, ¿cuándo vendré y veré el rostro de Dios? Una expresión técnica que indica el acceso al templo para el culto
en el pasado una muchedumbre alegre, llena de cantos de alegría, acogía al orante, o sea, este salmista, quien ahora está alejado, pero aún mantiene la esperanza de un milagro posible. Después, la parte central, los versículos 7 al 12, es el presente amargo que está viviendo este hombre, probablemente un sacerdote. Ahora se describe el presente amargo. Los recuerdos de la procesión en Jerusalén destrozan su corazón, ya que ahora se encuentra ante un horizonte oscuro representado por los rasgos geográficos de la Alta Galilea, incluyendo las fuentes del Jordán, que les repito, están por la región de Dan, ahí en el norte, donde les mostraba aquí. La región de Dan la podremos ubicar por acá. Estas líneas punteadas están exactamente por donde va el Jordán y comienza por aquí. Esta zona donde se hace así una vueltecita vendría siendo los manantiales de donde surge el Jordán. Ahí hay una zona turística muy bonita. Se puede caminar, es una zona con mucha vegetación aquí. Y ahí esas son las fuentes del Jordán y como les digo, el Monte Hermón está aquí. Entonces, por esta región, no se sabe exactamente cuál sea el Monte Mízar, puede ser, aquí hay varios cerros. El Hermón todavía se sigue recordando con el mismo nombre, pero el Mízar no sabemos cuál sea, por eso pongo ahí, se incluyen las fuentes del Jordán desde el Monte Hermón y un monte desconocido llamado Mizar. Mizar, quién sabe. Entonces, Ar en hebreo significa monte. Entonces, Mizar sería el monte Mis, pero pues no sabemos cuál pudiera ser el monte Mis. Estaríamos ubicados entonces en esta región. Hay varios cerritos por ahí. No son muy altos. Quizá el Hermón sí es bastante alto. De hecho, es una montaña nevada. Si le ponemos aquí, miren, ahí están las personas en el monte Hermón. Se van a esquiar por ahí, miren. ¿Quién lo diría? Y este monte, así nevado, se alcanza a ver desde Galilea, desde el mar de Galilea, en las partes altas, no desde el mar propiamente no se ve. Tienes que subir a los cerros que están en torno al mar de Galilea y desde ahí se alcanza a ver muy a lo lejos este monte. El monte Hermón se alcanza a ver todavía mejor cuando uno visita las fuentes del Jordán, allá en la región de Dan. ¿Mm? Desde ahí más o menos uno va en las camionetas y se ve la montaña nevada, el Monte Hermón, se ve espectacular. Se ve lejos, pero sí llama mucho la atención porque todo a tu alrededor es desierto y a lo lejos ves el monte, ¿verdad? El monte nevado. Muy bien. Tenemos entonces, el salmista está en Banyas, donde nace el Jordán, con una serie de cataratas. Sin embargo, estas aguas, en lugar de ser una fuente de saciedad o bendición, se transforman en su visión en las aguas caóticas del diluvio que destruyen todo. ¿Por qué? Porque todo lo ve desde esa perspectiva de exiliado. Siente que estas aguas caen sobre él como una masa devastadora y oceánica que aniquila la vida. En realidad, estas cataratas que menciona son muy pequeñas. Se encuentran en la región de donde va el turismo, allí en Dan. Y son pequeñas, pero sí son muy abundantes. Son cataratas que no exceden los 3 metros de altura, ¿verdad? Porque va al río y cae el agua y más adelante vuelve a caer. Y así, porque es un cerro, uno está en cerro y va de bajada al Jordán, dado que el manantial está allá arriba, está en las regiones altas y empieza a bajar poco a poco. Pero como el salmista aquí está evocando el pasado desde su triste presente,
las aguas del Jordán aquí, en la región de lo que era Banjas, le recuerdan entonces las aguas de la vida, eran la palabra de Dios predicada en el templo de Jerusalén, en el monte Sión, y por eso le parece que estas aguas son como casi una, pues como sal en la herida, ¿no? Decimos, le echas sal a la herida y entonces por eso le parece que estas aguas son devastadoras. En la Biblia el caos a menudo se presenta como un océano que surge del abismo primordial, trayendo muerte y nada más. En su desesperación el salmista pregunta, ¿por qué me has olvidado? Mientras se siente abandonado a merced de los paganos que habitan esa región, conocida por la Decápolis helenista. Un salmo contiene 10 veces la pregunta desesperada, ¿por qué? Reflejando la angustia del orante, pero frente a su grito de desesperación, su alma perseguida y su rostro a punto de ser sumergido por un mar de maldad, el salmo se dirige hacia un tercer acto, insinuando que Dios no puede permanecer mudo ante tal sufrimiento. Y entonces viene el tercer movimiento, la perspectiva de futuro, el Salmo 43. Aquí el salmista expresa una firme esperanza en que Dios reaparecerá en su vida, señalando un futuro lleno de alegría, canto y música. El salmista anticipa un futuro inminente, visualizando la compañía de las virtudes divinas de luz y verdad, que lo guiarán de la mano. Imagina ver primero el monte santo de Sión en la distancia, luego el complejo del templo y finalmente, llegando al interior, este salmista se imagina el altar de los sacrificios y la procesión alegre con la cítara en las manos. El futuro prometedor sugiere que la sed y el anhelo de Dios serán finalmente saciados. Este sentimiento de esperanza y anhelo de la presencia divina se encuentra también en otro salmo, el Salmo 63, versículos 2 y 3, donde el poeta expresa un deseo ferviente de contemplar a Dios en el santuario, considerando su amor más dulce que la vida misma. Bien, hasta aquí, por ejemplo, desde esta perspectiva judía, ¿qué tipo de situaciones puede iluminar o situaciones que nosotros vivimos, ¿no? ¿Cómo puede este salmo, por un lado, reflejar el tipo de sentimiento que tenemos ante lo que consideramos es una calamidad que no solo nos afecta a nosotros de manera individual, sino a un grupo de personas? Porque, veamos, el sacerdote no habla solo por sí mismo. El contexto de su plegaria está en torno al sufrimiento por la derrota militar, la destrucción del templo, el exilio que está viviendo. Alguien dirá, y eso que apenas comenzaba. Fíjense, este sacerdote que expresa esta oración en el Salmo, si fuese de los sacerdotes que fueron apenas a Babilonia, ya no pudo regresar. Este hombre jamás regresó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el exilio duró 48 años. ¿Qué edad pudo haber tenido este sacerdote en el momento en que se lo llevaban los babilonios e iban atravesando esa región? Mínimo tendría 30 años. Y si le echamos unos 48 más, tendría 78 y estaría todavía en Babilonia. La gente no solía vivir tanto, pero suponiendo que este hombre viviera tantos años, cuando viene el edicto de Ciro y permiten que empiecen a regresar los israelitas o los judeos, que son aquí ya judíos por religión, porque aprendieron a hacer pervivir su fe sin holocaustos, sin sacrificios, y es ahí donde se reestructura la fe de Israel y surge el judaísmo como tal. Ahora que regresa a Jerusalén,
pues regresa con mucha esperanza. Supongamos que todavía sigue vivo, pero no hay templo. No hay templo, no hay nada todavía. Pasan todavía otros 20 años para que, 20, 22 años para que Zorobabel termine de reconstruir el templo. O sea, tendría entre 98 y 100 años de edad este salmista cuando apenas se reestructura el templo y se comienzan nuevamente los sacrificios rituales en el templo de Jerusalén, y ahora en el llamado segundo templo. ¿Se imaginan? Entonces, el salmo quedó ahí como una expresión de anhelo. Si les digo, si en el caso de que este salmista apenas es de los sacerdotes que van comenzando el exilio, con toda seguridad no regresó a Jerusalén en vida, y si regresó no había templo, y tardarían todavía de 20 a 22 años en reconstruir el templo y comenzar los sacrificios rituales, que era a lo que él se dedicaba. Ujú. Pero su anhelo quedó ahí expresado en el salmo. Entonces, fíjense cómo la situación que él vivió no se compara a lo que nos puede pasar a nosotros, que decimos, pues, mucha gente, por ejemplo, se deprime por circunstancias sociales, políticas, y dicen, ay, ¿cómo es posible que estemos en esta situación? Pues, con todo no se compara a lo que ellos vivieron, ¿verdad? Ellos vivieron la destrucción de su pueblo, de su identidad, de su religión, y encima se los llevaron de esclavos. Y en ese contexto se escribe este salmo. Ujú. Sí, Edne, adelante. La semana pasada o antepasada yo aprendí el sentido de los salmos que no le encontraba y por el cual no me llamaban mucho la atención, a pesar de que cada rato leía la importancia de orar con los salmos. Pero usted dijo unas poquitas palabras que entendí casi todo. Dijo, los salmos se usan, aunque la situación no es para ti, no la entiendes, no la vives. Pero imagínate la situación de una persona que está pasando por eso Ujú, y ora por esa persona con los salmos. La verdad es lo que he hecho todos los días. En la ujú, noche, cuando ahí pongo mi libro, mi Biblia, y digo, bueno, voy a orar. Y si no me resulta nada para mí, lo voy a hacer por otra persona. ajá, Y le encuentro mucho sentido. Pero los salmos también, estoy cayendo en cuenta con todo lo que está diciendo, que ayudan mucho a tener una vida interior bien fortalecida, a pesar de la situación en la que uno esté viviendo, porque muchas veces la situación que una persona vive no se puede cambiar, no está en sus manos cambiarla, simple y sencillamente la está padeciendo. Bueno, yo conozco mucha gente que padece una situación de vida que no puede cambiar, pero sí puede cambiar, y el Salmo ayuda en eso, a fortalecer la vida interior, a dar una esperanza interior. Y yo no sé si sea suficiente, ¿verdad? Para las personas que yo digo, bueno, ¿cómo puede ser que esta persona nazca y muera padeciendo? ujú, Porque hay vidas así, ¿no? Cuando menos así, cuando me entero de cosas o las veo o me platican, yo digo, ujú, ¿cómo puede ser una vida nada más de dolor, sufrimiento, padecimiento? Eh, entonces yo pienso que el Salmo, entendiendo el Salmo, ujú, lo que significa, o imaginándonos lo que usted está platicando ahorita sobre la historia del Salmo, la situación del que escribió el Salmo, es una muy buena forma de que la vida interior sea lo suficientemente fuerte ujú. para salir adelante o para tener una esperanza, para no caer en la desesperanza. Exacto. Ajá. No sé, creo. Sí, porque Estoy fíjense, descubriendo los salmos. sí, fíjense, el paso de la parte central donde está todo el presente doloroso del salmista,
al paso de la expectativa futura de que espero volver al templo, etcétera, y volveré a alabar a Dios, aunque uno se queda pensando, históricamente, ¿habrá regresado este hombre? Se ve muy difícil, fíjense, si apenas está empezando el exilio, estaríamos en el 586 antes de Cristo, cuando este hombre escribe el Salmo, que es la época del segundo exilio, y eso es el segundo, ¿eh? Porque el primer exilio del 591, pues son varios años antes, y bueno, la situación se ve difícil que haya sido un sacerdote que se lo hayan llevado en el 591. Tenemos conocimiento de que prácticamente toda la casta sacerdotal fue exiliada en el 586. Si del 586 hasta el 538 antes de Cristo, cuando sale el edicto de Ciro que ha invadido Babilonia y permite a los hebreos regresar a Jerusalén, suponiendo que vaya en las primeras caravanas de los que regresaron a Jerusalén, pues les digo, mínimo tendría ya 78 años de edad esta persona. Si gozara de buena vista, porque mucha gente empieza a tener problemas de vista a esa edad, si gozara de buena vista, pues puede ver la ciudad, pero todavía no hay templo. Y entonces, fíjense, es una esperanza, quizá la esperanza lo mantuvo vivo, firme, pero ya no se dice nada sobre cuál fue la suerte del salmista. Para nosotros, ¿en qué nos ilumina? Por ejemplo, eh, así como nosotros oramos por otras personas, aunque no pasemos por las circunstancias de ellos, tenemos la certeza de que hay gente que ora por nosotros cuando pasamos por circunstancias así. El Salmo, además, nos ubica primero que en medio de la adversidad, por cruel que sea, Dios está con nosotros. Ajá. Veíamos en el Salmo, en el texto del mismo Salmo, cómo dice que precisamente si Dios me manda su fidelidad en el versículo 9 del Salmo 42, voy a ponerlo aquí en la pantalla, Dios me manda, dice, de día Yahvé me manda su fidelidad, versículo 9, y de noche su canto está conmigo, oración al Dios de mi vida. Ujú. Bien, aquí vemos que precisamente es Dios quien sostiene la fe de este hombre. Si bien él se pregunta, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué estoy triste, oprimido? Más o menos se parece al otro salmo, al 136, ¿verdad? De los ríos de Babilonia. En los ríos de Babilonia nos decían nuestros opresores, cántenos un cántico de Sión. Pues ese salmo es todavía posterior a este. Se escribe después, donde ya están propiamente en Babilonia y se burlan de ellos. Y sin embargo, aun cuando viene la tentación de preguntarse, ¿dónde está nuestro Dios? Dios nos ha abandonado. No obstante, Dios sostiene la fe de hombres como este sacerdote. Yahvé me manda fidelidad, es decir, Dios sostiene mi fidelidad. Dios es fiel y sostiene mi fidelidad. De noche su canto está conmigo. Aquí la noche podría ser la alusión al tipo de circunstancias que vive. En medio de la adversidad, que es como una noche, yo canto al Señor. La oración la dirijo al Dios de mi vida. Y al final del versículo 12, como ocurre en el 6 y en el 5 del Salmo 43, espera en Dios. Todavía lo alabaré, salvación de mi rostro y Dios mío. Lo alabará de otro modo, lo alabará en el exilio. Afortunadamente en el exilio contaron con Ezequiel, ese gran profeta, que también estuvo motivando continuamente a los israelitas durante el exilio allá en Babilonia, que todo el ministerio de Ezequiel se desarrolla en Babilonia, sosteniendo la fe de ese grupo de gente, pues que eran miles que estaban exiliados, a veces se sentían desesperados, como muertos, como
huesos secos tirados en la arena, de ahí que Ezequiel 37 haga esa metáfora, ¿verdad? Que Dios me mandó a predicar la palabra a estos huesos secos, retomaron carne, nervios, se levantaron, les dio vida, y esa es la promesa de restauración que hace Yahvé a los israelitas que están exiliados, de que Él les devolverá la vida, el júbilo, la identidad, los hará nuevamente su pueblo para alabanza de Él. Padre, Y perdón, sí, adelante. hay una pieza de un compositor clásico, no sé, no me recuerdo el nombre, que se llama Nabucco. Ah, sí. Nabucodonosor. Ajá, eh, Ópera Nabucco. ajá, Ajá. sí, y hay una que la cantan muy bonito, bueno, que dice que es el coro de los esclavos hebreos, pero obviamente no Sí, es. el va pensiero. Pero, ajá, Ajá. sí, pero la letra es muy bonita Ujú, y la cantan con un sentimiento, obviamente, bueno, son artistas, ¿no? ujú. Pero expresa mucho ese sentimiento. No Así sé es. si la han escuchado. Sí, yo creo que sí. De hecho, bueno, ahorita como no puedo poner música de copyright durante la clase, pero sí les puedo Ah, mandar ahorita en el descanso, les ajá, mando un link, ¿verdad? a ver, ahorita también a ver si la encuentro. Padre, una pregunta más. Eh, no todos se fueron al exilio, no todos se fueron a Babilonia. Hubieron quienes se quedaron Ajá. en lo que quedó de Israel. No hubo comunicación entre los que se quedaron y los que se fueron por algún medio. Mm, Mm, Al menos en la Biblia no recuerdo encontrar que haya habido comunicación, porque si es que los hebreos que entraran a Babilonia, si identificaban que eran hebreos, los iban a esclavizar. Entonces probablemente podrían entrar disfrazados de vendedores sirios, por ejemplo, disfrazados de egipcios, ¿verdad? Que alguien diga, pues necesito ir a Babilonia a ver a mi familia, llevarles algo, qué sé yo. Entonces se hacían pasar quizá por egipcios. Las caravanas de Egipto continuaban yendo hacia Babilonia, las caravanas de Damasco, y todas esas regiones, pues ya había vendedores locales que no eran esclavizados. Pero si eran hebreos, si en Babilonia se enteraban que eran hebreos, seguramente los iban a esclavizar. Ese era el gran riesgo. Entonces no había así como que la facilidad de llevar algo, una carta o algo parecido, pues se veía muy, muy difícil. Entonces tenemos, por ejemplo, en la Biblia expresiones de algunos profetas. Ezequiel se llega a enterar de lo que está pasando en Israel. Y me parece que en textos de Jeremías, Jeremías no fue exiliado a Babilonia, pero de algún modo se enteraba de lo que estaba pasando allá antes de ser él exiliado a Egipto. Recuerden que a Jeremías se lo llevan a Egipto. Entonces, sí, de algún modo se enteraron de lo que estaba pasando, aunque no tengo conocimiento de alguna familia que se enteró de lo que le pasaba a sus familiares. Pero sí tenemos noticia en los profetas de que de algún modo se enteraron de lo que estaba pasando. Jeremías se enteraba de lo que pasaba en Babilonia entre el no primer y se el sabe segundo cómo. exilio, ajá, aunque no sabemos exactamente cómo, y Ezequiel se enteraba de lo que estaba pasando en Jerusalén. Ujú. Seguramente, pues les digo, como más que alguien que llevara noticias y regresara, perdón, es que aquí le apreté una extensión.
antes de que alguien, o en lugar de que alguien fuera como mensajero y regresara, lo más probable que pasó es que siguió habiendo gente exiliada. O sea, los babilonios cuando llegaron a Jerusalén y deportaron gente, dejaron soldados en Jerusalén y probablemente fueron exiliando gente en años posteriores y eran los que llevaban las noticias de lo que había pasado después del gran exilio del 586. Quizá algunos querían, es que quiero estar con mi familia, llévame para allá, y bueno, entonces se los llevaban, pero fueron en años posteriores. Pudo haber sido del 584, 580 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, quizá eran ellos los que llevaban las noticias, de los cuales Ezequiel se enteró de qué era lo que estaba pasando en Jerusalén después del gran exilio del 586. Es lo que intuimos, porque lamentablemente los profetas no dicen cómo se enteraron, quién les llevó la noticia, si era un mensajero o era un exiliado más. Ajá. Pero lo más probable es que haya sido eso, gente que fue deportada después del gran exilio. Sí, Mariatita, iba a decir algo. Padre, un comentario solamente. Retomando lo que dice usted acerca del autor de este salmo, yo pienso que para nosotros, ¿verdad? Como en este caso que estamos profundizando en ello, es una enseñanza muy importante porque, por ejemplo, el autor pues trabajó, ¿verdad? Trabajó todo lo posible seguramente hasta el final de su día, pero con una esperanza sólida, una fe Ujú. grande y una esperanza. Y esto para nosotros igual, nosotros podemos trabajar en nuestras parroquias, buscando pues cómo expandir la palabra de Dios y pues que el reino de Dios se conozca, ¿verdad? Pero con la única esperanza de que Dios nos acompaña y que si lo que nosotros hayamos sembrado y no cosechamos, bueno, pues así es el reino de Dios, ¿verdad? Unos siembran y otros cosechan. O sea, no Ujú. desesperarnos porque no vemos los frutos, Los porque no resultados, vemos sí. un término feliz. ¿Me explico? Sí, claro. Sí, de hecho, esa debe ser siempre la motivación, ver más allá de nuestro horizonte de vida. Ujú. Ajá. Por ejemplo, Edne, que hace pocos días fue allá a Estados Unidos a ver a su nieta, ¿verdad? Uno dice, híjole, pues le alcanzaré cuando cumpla sus 15 años, cuando se case, cuando tenga sus primeros Así es. hijos, pues uno se queda, quién sabe, ¿no? Pero uno va para allá para estar con la niña, para darle cariño y todo, esperando pues también que este afecto que se le da a un bebé pueda aportar a su vida, ¿verdad? Ujú. Que vaya creciendo con la alegría de saberse amada, de saberse recibida en un contexto familiar. Entonces, Sí. cuando queremos así, cuando expresamos nuestro cariño a los bebés, por ejemplo, siendo que ya somos del programa 50 y más, pues decimos, pues quizá no vea todas las alegrías que esta niña, que este niño llegue a tener a lo largo de su vida, pero en el ahora, en el que la Sí. tengo en mis brazos, que participo también en sus primeras etapas de formación, espero que este amor y cariño que le estoy dando, pues sea como un granito de arena, ¿no? En el desarrollo afectivo, Mm. favorable, positivo de esta personita. Y así Así es. también, por ejemplo, con los maestros que dan clase en las primarias, ¿verdad? Todo lo hacen con la esperanza de crear o de generar lo que sean futuros buenos ciudadanos. Los niños de primaria todavía no son ciudadanos hasta que cumplan 18 años, pero uno que da clases a los niños no solamente puede pasar un momento alegre, también uno pasa momentos pues de preocupación porque no falta el niño, la niña que no lo quieren en su casa y lo expresa a los amiguitos o a la maestra y le dice, es que en mi casa nadie me quiere, mi papá me golpea, se droga, mi mamá, no sé, es eh, prostituta o qué sé yo, y ahí una vida muy triste de un niño así y se queda el maestro así como que, híjole,
lo voy a denunciar al DIF para que le quiten el niño a los papás o qué sé yo. Y uno quiere empezar ahí a meterse en las decisiones importantes de la vida del niño o de la niña. Y eso expresa que el anhelo de un futuro mejor. O sea, tenemos la esperanza de que ese niño, esa niña tenga un futuro mejor y por eso queremos intervenir, queremos hacer algo. Nos preguntamos, ¿me corresponde? ¿No me corresponde decirlo? Y si voy y digo y denuncio y al rato el Señor se entera, pues me va a querer matar, me va a querer golpear, como ya ven, ya pasó en el caso de una escuela, ¿no? Que los papás fueron a golpear a la maestra y ya salió en la televisión y todo eso. Entonces son situaciones de la vida que reflejan precisamente el por qué actuamos de cierto modo con esperanza de un futuro que quizá no veamos, pero que esa esperanza siempre nos mueve. Ajá. Y este salmista no se reservó para sí sus sentimientos, escribió para generar el anhelo en otros. Ujú. Quizá él murió en Babilonia, muy probablemente, pero su texto se inmortalizó. Su texto se convirtió en motivación para que muchos regresaran a Jerusalén. Se convierte en motivación para nosotros a miles de años de distancia. Fíjense, ¿cuántos años hay del 586 a.C. al presente? ¿Mm? ¿Cuántos años? Son casi 1600 años de distancia entre la redacción del texto y lo que estamos, nosotros que lo estamos leyendo hoy. Y aún así, el mismo Salmo nos impulsa, nos motiva, nos orienta, nos hace ver que las realidades que vivimos, por negativas que parezcan, siempre pueden vencerse. El mal siempre puede ser vencido y nosotros debemos trabajar por un futuro mejor, aunque quizá no lo veamos en nuestro tiempo de vida, pero que el compromiso, sobre todo social, que hagamos hoy, sepamos que va a repercutir, va a generar conciencia en el futuro a otras personas que quizás sí logren los cambios que nosotros estamos anhelando hoy. Ajá, Y para reforzar esto nos mandan también el Salmo 23, ¿no, Padre? Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo. ajá. Sí. Sí, ¿se acuerdan que de hecho ese fue el salmo que vimos, el último salmo que vimos la sesión pasada, que va presentándonos esta certeza? Dios está conmigo, aunque atravesemos por cañadas oscuras, por el valle de la muerte, ahí está el Señor con nosotros. Ajá. Bien, pues vamos a tomarnos el descanso. Son 10:06 aquí en el centro de México. Tomamos 10 minutos y regresamos para ver ahora la lectura cristiana y pasar a los siguientes salmos. Muy bien, gracias.